Vida, los sueños que unieron a todos aquellos jóvenes, veteranos, hombres, mujeres, estudiantes, trabajadores que se unieron entre Montevideo y el campo, entre Montevideo, la ciudad y el interior, que el Frente Amplio pudo sortear todos aquellos obstáculos y un día llegó al gobierno nacional. Llegamos al gobierno de Montevideo, llegamos a algunos gobiernos departamentales y llegamos al gobierno nacional. Y hay muchas cosas que se hicieron en estos años de gobierno. El Uruguay es absolutamente otro. Pero si nosotros nos ponemos a pensar en el mundo en el que vivimos, que ha tenido cambios sustanciales también, porque no solo el Uruguay cambió. Pensemos en cuánto cambió el mundo en el que vivimos. Cuántos millones y millones de nuevos comensales se sientan en China, en la India, alrededor de una mesa a servirse un plato de comida que hacía mucho tiempo que no lo hacían. Millones y millones de postergados, de gente que nunca había tenido la posibilidad de tener sus necesidades básicas cubiertas y hoy en el mundo la tiene, por distintas circunstancias que han pasado en el mundo. Ese hecho absolutamente extraordinario que ha ocurrido a principios de este siglo y que ha ido creciendo a lo largo de este siglo en distintas partes del mundo, en China, en la India, en África, en buena parte de América Latina, ese hecho marca para el Uruguay una enorme oportunidad. Porque este país tiene enormes riquezas naturales. Este país tiene agua, tiene buena tierra, este país sabe cultivar, sabe producir materias primas, sabe producir alimentos. Y esa circunstancia en este mundo que tanto valoriza hoy el alimento, porque hace unos años atrás ese alimento no tenía el valor que tiene hoy, pero hoy que hay tanta gente que tiene que servirse un plato de comida, el alimento vale mucho más de lo que valía hace unos años atrás y lo que valía en el siglo pasado. Ese hecho, que parece tan sencillo, a nosotros nos abre una tremenda oportunidad de desarrollo, de crecimiento, y nos obliga entonces a que nos preparemos para ese mundo en el que estamos viviendo. Y fundamentalmente me voy a referir a cómo tenemos que prepararnos desde el punto de vista de las nuevas generaciones de uruguayos. Ustedes saben que cuando un bebé nace hay una enorme cantidad de circunstancias que inciden en el desarrollo de ese bebé. Ustedes saben que el cerebro se empieza a desarrollar en esos primeros años de vida y que requiere que la madre haya tenido una buena alimentación, que haya tenido una buena atención, que requiere que ese bebito que nació tenga alimento para poder desarrollar su cerebro, las conexiones entre las células del cerebro, las conexiones neuronales, que si no tienen el estímulo necesario, el alimento necesario, la salud que se necesita, no se van a desarrollar y posiblemente una parte, un porcentaje de ese cerebro quede sin desarrollarse para toda la vida. Y esos primeros años de vida son fundamentales para lograr eso, porque lo que no se arregla en esos primeros años es muy difícil recuperarlo después. Necesitamos atender prioritariamente a esa primera infancia que requiere atención desde la madre, desde el vientre, y que requiere atención por lo menos hasta los 4 años en alimento, en estímulo para el crecimiento y para el desarrollo y en salud. Asegurar la atención sanitaria para todos ellos. Esa base estructural del cerebro que se desarrolla, empieza a crecer, empiezan las conexiones neuronales a desarrollarse, es lo que permite que después nosotros podamos generar los mecanismos para que ese cerebro esté preparado para recibir información, para recibir educación, para recibir capacidades. Y nosotros entonces tenemos que hacer una apuesta muy fuerte, como lo hemos hecho al desarrollo de esas capacidades, de esos conocimientos a través
de la educación. Y hemos avanzado mucho con un plan Ceibal que llegó a todo el país. Hemos avanzado mucho con recursos para la educación, con recursos fundamentalmente volcados en infraestructura, en el desarrollo de programas, en el desarrollo de conocimientos, en los salarios para los docentes. Hay un cambio sustancial en la educación primaria que es fundamental para el desarrollo de esa nueva generación. Y tenemos indicadores que son muy positivos a nivel de la educación primaria, que nos hacen pensar que esa generación viene bien, que los venimos preparando para ese mundo que los va a necesitar. Y tenemos algunas dificultades después en la educación secundaria, porque los gurises se anotan, entran al primer año y hay un porcentaje de gurises que abandona en ese primer año del liceo. Y nosotros tenemos el desafío de averiguar, de investigar, de llegar al fondo para saber cuáles son las razones que pesan para que ese porcentaje de muchachos que se anotan el primer año de secundaria muchas veces no termine ni siquiera el primer año de secundaria. Necesitamos hacer un seguimiento prácticamente cabeza a cabeza de cada uno de ellos para saber cuáles son las dificultades que tiene para que abandone el ciclo educativo y salgan a buscar trabajo o se conviertan en los que llaman los niní, que no estudian ni trabajan. Y nosotros tenemos la responsabilidad de hacer un seguimiento de cada uno de ellos para tratar de mantenerlos adentro del ciclo educativo. Porque este mundo que estamos describiendo, que necesita alimento, que necesita tecnología, que necesita biotecnología, necesita gente capacitada para que nosotros aprovechemos la oportunidad que el mundo nos brinda. No la vamos a aprovechar si nuestra gente, si nuestros jóvenes no están preparados para ese mundo. Necesitamos prepararlos para ese mundo. Y ese mundo requiere que ellos tengan conocimiento, que tengan capacidades. Ese mundo requiere que sepan hacer, que se puedan insertar en la industria, que se puedan insertar en la producción agrícola, que tengan capacidad para poder apropiarse de una parte de la economía, porque cuanto más se sabe, más se conoce, cuanto más capacidades se tiene, mejores son los salarios, mejores son los empleos. Por lo tanto, cada uno con mayor conocimiento, con mayor capacidad, se apropia de una parte mayor de la economía, de la distribución de los recursos adentro de una sociedad. Si sabe, si conoce, si tiene una buena profesión, si es un buen técnico, si tiene un buen empleo, si tiene un buen trabajo, si tiene un buen salario. Y tenemos ese desafío incluso hasta no solamente con los que se anotaron en el primer año del liceo, sino que tenemos una responsabilidad con los que abandonaron, en generar una segunda oportunidad educativa para aquellos que tienen 18, 20, 22 años y que están fuera del sistema educativo, porque tenemos que tratar de ir al rescate y decirle: volvé al sistema educativo, vení, que te necesitamos capacitado, formado, educado, que necesitamos que tengas capacidades para poder ubicarse en este nuevo contexto mundial en el que el Uruguay tiene un lugar importante a cumplir como proveedor de alimentos, de materias primas, de productos elaborados, de productos industrializados. Y estoy diciendo esto aquí, en Rivera, porque Rivera tiene algunas particularidades que tenemos que analizar. Rivera tiene un porcentaje alto de actividad comercial. Tiene un 40% más o menos de la economía del departamento tiene que ver con la actividad comercial, un 20% tiene que ver con la actividad agrícola. Solo el 7 u 8% es actividad manufacturera. Y necesitamos fortalecer esa actividad manufacturera, con capacidad, con conocimiento, con industria, con inversión, para que el empleo sea de mayor calidad, para que los ingresos, los salarios sean mejores, porque la industria es capaz de distribuir mejores recursos, mejores salarios que muchas de las otras actividades económicas que se desarrollan en el departamento. Un 40% de actividad comercial es muy importante, pero también hace muy vulnerable
al departamento, quedan a expensas de las situaciones y de las políticas monetarias de uno y del otro lado. Estamos tremendamente expuestos si solamente dependemos en un porcentaje tan alto de la actividad comercial, que es muy buena, que es muy positiva que exista, pero tenemos que apuntalar otras actividades económicas en el departamento para asegurar una diversidad de actividad económica que garantice que estamos seguros, cubiertos de posibles vulnerabilidades y cambios importantes en las políticas monetarias o cambiarias de estos dos países, de los países que nos rodean. Esa actividad que hay que estimular desde el punto de vista del desarrollo industrial, del desarrollo manufacturero, del agregado de valor, necesita de gente capacitada, necesita de gente formada, necesita de esa nueva generación que tenemos que formar en los primeros años que rodean el nacimiento, en la primera infancia, que tenemos que formar en la primaria, que tenemos que formar en la secundaria y que tenemos que lograr que una parte de ella se convierta en buenos técnicos, en buenos profesionales, para que participen de esa oportunidad que el mundo nos brinda a través de la industria, a través del desarrollo agrícola, a través del crecimiento de la economía, a través del comercio, a través de los servicios, a través de una enorme cantidad de actividades que el Uruguay tiene que desarrollar. Estos son desafíos que tenemos hacia adelante, que los podemos plantear hoy, porque salimos de aquella crisis que teníamos hace 10 años atrás, porque la crisis no está tan lejos. La crisis está muy cercana. Hace muy poco tiempo que nosotros teníamos situaciones verdaderamente desastrosas en algunos lugares del país, y es famoso lo de Bella Unión, pero yo estuve muchas veces con Aida recorriendo algunos asentamientos aquí donde la situación también era tremendamente dramática para algunas de las familias. Y esa crisis, si ustedes miran, solo analizando, como el otro día en el campamento lo analizábamos, por las cosas que se han hecho, y surgió el tema de Alur y de Bella Unión, y alguno de los muchachos preguntó si valía la pena haber hecho las inversiones que se hicieron. Y nosotros sacamos una cuenta que se las voy a tratar de plantear ahora en este momento. Cuando iniciamos el gobierno del Frente Amplio allá en el año 2005, la mortalidad infantil en Bella Unión era del 53 por 1000. O sea, de cada 1000 niños que nacían, 53 se morían en el primer año de vida. Se hicieron una cantidad de cosas en Bella Unión desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la inversión que hizo el Estado, desde el punto de vista de la generación de empleo, desde el punto de vista del trabajo, con un proyecto productivo tan importante como el que desarrollamos ahí. Una enorme cantidad de gente empezó a trabajar y a tener un ingreso y a tener un salario. Y ese índice de mortalidad infantil hoy está alrededor del 10%, del 10 por 1000, perdón. O sea, de 55 por 1000 pasamos a un indicador que está alrededor del 10 por 1000. Yo no sé cuántos gurises nacieron en Bella Unión en estos años, pero imaginemos que no nacieron 1000, que nacieron 500, y si se hubieran mantenido aquellos guarismos que teníamos en el año 2005, habría de esos 525 chiquilines muertos. Y hoy, en realidad, bajamos eso, y de los 500, posiblemente, con la situación que tenemos hoy, haya 5 chiquilines que murieron en el primer año de vida. Hay un cambio sustancial. Hay unos 20 chiquilines que hoy están con vida, que están yendo a clase, que están en la escuela, que se están formando, que si se hubieran mantenido aquellos guarismos que tenían, no estarían en nuestra sociedad, no estarían entre nosotros. Entonces, cuando muchas veces nos cuestionan si había que hacer o no la inversión, si estaba bien que se hiciera la inversión, cuánto cuesta lo que el Estado hizo en un lugar como ese, nosotros preguntamos, en realidad, ¿cuánto hubiera costado no hacerlo? ¿Usted sabe cuánto hubiera costado no hacerlo? ¿Cuánto vale cada una de esas vidas que se salvaron?
¿Cuánto vale cada uno de esos muchachos que pudimos salvar con una enorme cantidad de cosas que se hicieron en Bella Unión, que no la hicimos solamente nosotros, que las hizo el gobierno del Frente, que las hizo el Estado, que la hicieron los actores de la salud, que la hizo toda la sociedad y que la conquistó la sociedad? Y eso se repitió en muchos lugares del país. Entonces, frente a estas cosas que se hicieron y a estos desafíos que tenemos por delante para formar a las nuevas generaciones, para que los chiquilines que nacen en el Uruguay